Muy buenas tardes, muy bienvenidos al Liberalismo de Trinchera. Somos el Club de los Viernes y hoy tenemos ante nosotros una situación realmente histórica. Ya decía a comienzos del siglo XIX, Christian Andersen, en su famoso cuento Los vestidos nuevos del emperador, nos situaba en un panorama en el que efectivamente un rey que anunciaba a todo el mundo, en aquel momento no contaba con la CNN, es verdad, pero lo anunciaba, que tenía unos ropajes nuevos, iba desnudo realmente y nadie se atrevía a señalar y decir que efectivamente no tenía ropaje alguno, hasta que finalmente alguien sí se atrevió, ¿no? Lamentablemente nos encontramos ahora, más allá de la ficción, en un escenario internacional de máxima importancia y con una situación que podría ser bastante similar. Para analizar esto tengo los mejores colaboradores que podríamos tener y no son otros que Marcial Cuquerella, empresario. Muy buenas tardes, Marcial, y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vosotros. Y Elena Berberana, periodista de Libertad Digital. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros y enhorabuena de antemano por la gran y, por desgracia, solitaria labor que estáis desarrollando. Bueno, permitidme que, continuando con el cuento de Andersen, vamos a ver. Joe Biden, hoy es presidente de Estados Unidos, porque parece que sí lo fuera, ¿verdad? Por favor, despejadme esta duda, a ver si es que estoy yo loco o el rey realmente va desnudo. Pues Elena, empiezo Marcial, a mí me da igual. Bueno, yo por resolver la pregunta fácil, todavía no. Todavía no lo es. O sea, pero además, ni aunque se hubiera quedado con los votos y hubiera tenido todos los votos, que eso está por ver, tampoco lo sería. Porque todavía hace falta unos procesos legislativos que están marcados por la Constitución que no se han producido. Y eso está dentro del calendario, por lo tanto, no lo es. ¿Cómo lo ves tú, Elena? Sí, pues mira, bueno, claro que no. Joe Biden no es presidente todavía de los Estados Unidos, ya quisiera, aunque precisamente sí que es verdad que está intentando por todos los medios, y fíjate, te voy a decir algo que acabo de conocer, y es que Joe Biden ha lanzado una campaña de recaudación de donaciones para que Donald Trump, la batalla legal, me acabo de enterar hace media hora. Eso es muy interesante porque, sinceramente, si tú sabes que eres presidente de los Estados Unidos de forma legal y que no ha habido ningún tipo de fraude, ¿por qué ese tipo de campañas? Es lo que me pregunto. O sea, ¿qué interés tienes ahora en recibir donaciones para que no gane una batalla legal? Pero ¿hasta dónde quieren llegar, no? Yo creo que son pruebas muy evidentes. Y después, sobre todo, yo anoche lo decía en Twitter, me convence de que Trump está en lo cierto y de que su equipo jurídico, prestigioso equipo jurídico, que estamos hablando de Rudy Giuliani, que estamos hablando de Powell, que estamos hablando de Lynn Booth, o sea, de gente que está en la élite total, o sea, que han ganado casos, macrocasos, contra criminales y contra incluso, como Lynn Booth, contra el mismo FBI, y no son ningún tipo de personajes a no tener en cuenta, ¿no? Es decir, o caricaturizarlos, como anoche hizo el diario El País con Rudy Giuliani, y esa foto, que no sé si la habéis visto, bueno, pues de sí. Rudy Giuliani, donde se le caían así como como una especie de chorros de sudor, de tinte negro, o sea, horroroso, ¿no? Ese tipo de periodismo. Entonces, sí, a lo que voy. Y lo que me da, los que me convencen son los medios de comunicación y su censura. Es Jack Dorsey y el CEO de Twitter. O sea, ese empeño en censurar continuamente a Donald Trump y, sobre todo, cómo la gente lo está aceptando de una manera tan normal, ¿no? Es decir, el público ya lo está viendo como normal. Eso es lo que más perpleja, pues me llego a estar, y sobre todo es lo que me convence. ¿Por qué se censura? Porque vayamos a la historia de la censura. La censura siempre se ha aplicado a mensajes que efectivamente ponen en peligro no ya la democracia, que es lo que ellos quieren investigar, sino el peligro al rival, a caer, a hacer derrocar, y como bien anoche estuve escuchando la rueda de prensa de Giuliani, tienen pruebas irrefutables de que el fraude se ha cometido, ¿no? Sí, al final fíjate que eso último que dices, el equipo legal de Giuliani,
del equipo legal de Trump con todos los... Una cosa que tiene Trump es, si una cosa tiene Trump es que no ha perdido jamás un juicio. No lo ha perdido jamás. O sea, nunca se ha metido en un juicio y además él siempre lo ha dicho, yo nunca negocio. Yo nunca negocio porque si negocio todo el mundo sabe que negocio y entonces yo nunca negocio, yo siempre gano los juicios. Y luego además tiene un libro que se llama Never Give Up. Never Give Up. Entonces él tenga o no tenga la razón, siempre gana. Y además en este caso ahora el señor Biden está recogiendo fondos, pero porque forma parte del modelo de negocio del Partido Demócrata, es una de las mayores empresas de Estados Unidos, como todo el mundo sabe, su negocio se basa en hacer unas encuestas que inflen mucho los resultados del contrincante o de su propio candidato para luego ir a pedir dinero a gente que realmente se lo cree y entonces con eso engordan sus arcas y se lo reparten. En este caso han encontrado que tienen posibilidad de recuperar fondos y de recoger fondos de todos los pobres engañados de todo esto para defender un caso legal que es indefendible y que además, por la parte contraria, tiene... es que otra cosa no, pero en Estados Unidos, si eres un buen litigante, ya puedes defender a Jack el Destripador, que te lo vas a llevar, que vas a ganar. En Estados Unidos, ser un buen litigante y más saber las triquiñuelas legales y tenerlo preparado desde antiguo y tener las cosas preparadas y toda la ley y encima apelar a la Constitución como están apelando por el bando legal de Trump, es que están totalmente en una situación completamente ganadora y más aún por todo el margen de mejora, como se dice en los MBAs, todo el margen de mejora que tiene el equipo legal de Trump. ¿Por qué? Porque Biden se autoconcedió a sí mismo la presidencia y todos los medios de comunicación hace 2 semanas y pico y lo único que puede hacer es perder terreno. Y el equipo legal de Trump lo único que puede hacer es ganar terreno. Mientras el resto del mundo, los medios de comunicación y, como tú dices, la censura de las Big Tech, están en una posición de no ceder un solo paso, cuando ya es que el rey está desnudo, no es que esté desnudo, es que ya se le ve el culo y todo el mundo lo está viendo. Y entonces empiezan a verlo todos y de repente ven la noticia que tú comentas ayer, Elena, que es vergonzosa, es infame, cómo dieron la noticia en El País de Giuliani con los chorretones de tal, desacreditando la posición legal de Trump por los chorretones de tal, que obviamente además está photoshopeado, está porque lo seguimos en directo. Elena, ¿tú lo viste? No se le veían los chorretones. Yo también lo vi en directo, yo también lo vi y es un detalle muy, muy liviano, no es como lo destacaron, efectivamente. Sí, o sea, eso está contrastado. Que le metieran un poco de Photoshop. Claro, está contrastado, está tal, o sea, que es la política del canceling, la política de cancelar a un tío por yo qué sé, ¿no? Pues es que te estabas metiendo el dedo en la nariz y entonces ya todo lo que has dicho anteriormente y todo tu pasado como alcalde de Nueva York en el 11S no tiene sentido, todos los casos que has ganado no tienen sentido, te has cepillado a la mafia en Nueva York no tiene sentido, Lee Wood, todo lo que quieras, Sidney Powell, que es la mejor abogada de Estados Unidos, humillada. O sea, me parece una de las cosas que más me asombra y que yo no sé cómo lo estáis viviendo tú, Elena, desde el punto de vista de los medios, es cómo son capaces los medios de comunicación de ocultar una verdad tan evidente. Muy buena pregunta, Marcial. Sí. Pues la verdad que nosotros estamos un poco perplejos también. Sí que hemos recibido muchísimas felicitaciones en Twitter, mensajes, comentarios dentro del diario, porque nos dicen que somos el único medio de comunicación que está dando información pura y dura sobre la versión que están censurando, es decir, la versión de los republicanos. De hecho, tengo que decir que las noticias de Estados Unidos internacional están batiendo récords de visitas. Es decir, cuanto más censura, o sea, en la noticia, por ejemplo, de Giuliani, ¿no? Cuando reveló que Smartmatic tenía conexión con el chavismo e incluso vinculaba a Indra, ¿no? La española Indra, pues esa noticia es que alcanzó casi el medio millón de visitas en menos de 24 horas. Eso es inédito en un periódico, en un diario digital, y que se produzca ese tipo de visitas tan rápido, que es que se iba a caer la web. O sea, es decir, cuanto más se censura, lo que viene a demostrar es cuanto más se censura, más credibilidad estás otorgando a la versión que tienes enfrente, ¿no? Pero claro, por otro lado, tenemos
que hay una población bastante diezmada por los medios de comunicación, bombardeada, envenenada, intoxicada y ya domesticada, en la que recuerdo que a mí me ha pasado como a Marcial, que a mí me decían que yo no decía la verdad porque no lo decía el diario El País o no lo contaba la cadena SER, y te ponían como ejemplo medios de comunicación. Y le dije, bueno, pero es que vamos a ver, hasta ese punto vamos a llegar, pero no es cierto. Yo creo que la gente está siguiendo esta historia, pero la sigue en silencio, es decir, no lo cuenta, pero tienen un grandísimo interés. Yo estoy recibiendo mensajes y te lo digo sinceramente, os lo digo sinceramente, como nunca. Y a Marcial también le está pasando en su cuenta de Twitter. O sea, y además ahora no paran de llamarnos en los programas, no damos abasto, evidentemente. No hay medios de comunicación, la gente está huérfana de información. Y eso es muy triste, ¿eh? Al punto al que hemos llegado. Es cierto. ¿Cómo lo ves tú, Marcial? Yo lo veo exactamente igual que Elena, porque realmente estamos teniendo la misma experiencia. Yo como ciudadano de a pie, Elena como medio de comunicación potente que tiene mucho más capacidad de llegar a la gente y de recibir los comentarios de la gente, la libertad se abre camino y se busca sus huecos. Es absolutamente cierto. No hay más que ver que la Fox se ha pegado un bofetón de audiencia, ha caído incluso a un 60% de la audiencia que tenía hace 2 semanas. La gente no se cree a la Fox. Los medios de comunicación que hoy, pues estos medios de comunicación grandes, que lo único que dicen es leer lo que les viene de agencias, de la agencia AP, de la agencia Reuters o de la agencia o de CNN, o incluso más fácil, se leen el New York Times y ese es el titular que van a poner, pues la gente se da cuenta de que algo no está bien. O sea que no puede ser que 75 millones de personas hayan votado a un absoluto loco. Es imposible, no puede ser. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Entonces, pues bueno, hay determinadas cosas ahí, sí. Quizá la piedra angular de toda esa intoxicación mediática a la que estés haciendo referencia es la idea de que, bueno, el equipo legal de Trump y el mismo Trump hablan de fraude, pero que es un mero castillo en el aire, que nunca se ha aportado ningún dato concreto. Bueno, si hasta ayer ya se habían aportado por parte del equipo de Trump bastantes pesquisas y datos concretos, lo de ayer ya fue un festival, ¿no? Y como tú decías, Elena, todo se resumió en esa caída del tinte por la mejilla de Giuliani. ¿Cuáles diríais que son los puntos angulares a día de hoy, los puntos angulares fácticos, concretos del caso del equipo de Trump? Bueno, pues yo, en base a lo que estuve escuchando ayer, a mí me ha llamado mucho la atención el tema de los sobrevotos que ha hablado Rudy Giuliani, es decir, estados en los que el cómputo de votos, o sea, las personas habían votado hasta 5 veces la misma persona. Eso lo tienen ellos detectado a través de Smartmatic. Pero mira, si una de las pruebas que a mí me encanta de las que ha dicho es los camiones de madrugada en Michigan que llegaron, ¿no? Por ejemplo, y en los que una testigo, y además es que da nombres, es una fiscal demócrata que la mujer, bueno, lo tengo por aquí para ser un poco más exactos y que después no nos digan que no estamos ciñéndonos a las pruebas como que somos tal. fake news. Sí, que somos fake news también. Y yo lo que hago es simplemente contar lo que Giuliani ha dicho. El nombre de esa ciudadana es Jessie Jacob. Y Jessie Jacob estuvo contando cómo las autoridades del ayuntamiento de Michigan, o sea, en el estado de Michigan, en la ciudad de Detroit, la instruyeron para cometer el fraude electoral, tanto a ella como a otras personas de su entorno. Y estamos hablando ya con nombres y apellidos en una declaración jurada que si esta mujer miente y se demuestra que miente puede ir hasta 15 años a la cárcel. Y es que se da el nombre y el apellido. Entiendo que esta mujer tiene que estar ahora protegida con no sé cuántos escoltas, porque esa es otra. Están recibiendo amenazas de muerte todos aquellos confidentes, que incluso también tienen, por lo visto, confidentes de Smartmatic. Y esta me ha llamado mucho la atención. Y lo que cuenta la mujer, por ejemplo, te digo esa prueba entre tantas otras, es que el entrenamiento consistía en que cambiaban los sobres, es decir, los sobres del voto por correo, no podían ser hasta más allá del 3 de noviembre, ¿no? Bueno, pues tenían cientos de miles de votos procesados con el sobre que ponía hasta el 9 de noviembre. Bien, pues tenían que cambiarle el sobre, tenían que cambiar la fecha y hacer que esos centenares de miles de votos
entraran en el 3 de noviembre. Y esto lo cuenta la mujer en una declaración jurada, Jessie Jacob, que se cometió en el estado. Además, es el único nombre que han dado, pero tienen cientos y cientos más de affidavits que corroboran esto. Esto es para que veamos solamente una de las pruebas. Tienen más de 1000 y dice Giuliani que le está costando muchísimo convencer a los testigos para que den sus nombres, porque obviamente dice que, como tú dices, les están acosando y están recibiendo amenazas y demás. Y hay una cosa ahí que es muy importante, que cuando dicen todos los medios es que no hay pruebas y sigue sin haber pruebas, y Giuliani se queda así como diciendo, pero que tengo 1000 affidavit. En Estados Unidos, un affidavit, o sea, una declaración jurada con pena de perjurio, es pena de cárcel, es un delito federal en Estados Unidos y está considerado como prueba mucho más que una foto, porque la foto no está considerada una prueba en Estados Unidos. O sea, mucho más que cualquier otra prueba que se pueda enseñar, una declaración jurada es una prueba. Y es más, cuando dicen dónde están las pruebas y ellos enseñan un taco así de affidavit y dicen, pues estas son las pruebas, hay un portal que yo recomiendo que veáis, seguro que Elena lo conoce, pero para los que nos estén viendo, Estupendo. Que dicen que no hay pruebas, pues hay un portal que se llama hereistheevidence.com, aquí están las pruebas.com. Y lo que es un portal en el que está todo tabulado diciendo ante esta acusación, estas son las pruebas. Ante esta acusación, estas son las pruebas. Lo de que no hay pruebas es de aurora boreal, porque ya han dado nombres y apellidos de gente que está dispuesta a apostar hacienda y vida por la verdad y por dar su testimonio. Y luego, a mí, o sea, Elena dice que le destaca, yo por eso, o sea, el robo y el robo y el Smartmatic y las furgonetas de por la noche, y a mí me gusta mucho más, me encanta eso, pero me gusta mucho más dentro de todo esto las triquiñuelas legales. O sea, yo insisto que teniendo los mejores litigantes, este caso lo tienen perdido. O sea, lo tiene perdido Biden. Teniendo los mejores litigantes. ¿Y cómo lo están haciendo? Están generando pequeños casos. Hay tres la estrategia legal que tienen 3 demandas puestas, tenían 4, una cuarta que la han dejado caer porque se llevaron el gato al agua en Michigan cuando los 2 que iban a certificar decidieron no certificar. Esa era la cuarta. Las otras 3 siguen en pie, es decir, a Trump no le han tirado para atrás ninguna de sus iniciativas legislativas, no ha perdido ninguna, eso es mentira lo que van diciendo. Y la estrategia es conseguir que en cada estado tengan una victoria para hacer un caso nacional. Si tienen un caso nacional, ya no depende de las Cortes federales, depende de la Corte Suprema. Y cuando llega a la Corte Suprema, lo que están intentando todos es llegar a la Corte Suprema. Y cuando lleguen a la Corte Suprema, obviamente todo el mundo sabe lo que pasa. Están 6-3, Donald Trump preparó el terreno porque nombró a esta chica, a esta señora, que además era la abogada de Bush en el caso Bush y Gore y ahora es la jueza del Supremo, o sea, lo tienen ganado. Entonces, la estrategia legal y cómo están intentando llevar la triquiñuela, aunque no tuvieran razón, todo el mundo conoce el caso O.J. Simpson, que no tenía razón. Todo el mundo es consciente de que O.J. Simpson mató a su mujer y que salió libre. Salió libre por triquiñuelas legales y porque tenía un pedazo de abogado que al final consiguió buscarle las vueltas. Y esto es lo que están haciendo. Al final es lo que están haciendo. Cómo están legalmente montando el caso y lo tenían muy preparado y son los mejores cabezas ahora mismo legales de Estados Unidos. Sí. Sí, Elena. Perdón, con lo que ha dicho Marcial, es que ahí tengo una duda. Y decir que a él que desestimaran las demandas, que ellos también estaban preparados porque muchos estados, los demócratas, ya saben que le van a desestimar la demanda, ni presentando todas las pruebas. Entonces, esto puede ser algo muy gordo, porque si llegan a la Corte Suprema, que es lo que porque ellos también necesitan, les da igual, ellos lo que quieren llegar es, como dice Marcial, a la Corte Suprema y le da igual que desestimen o que estimen la demanda a los jueces de cada estado. Pero claro, si desestiman las demandas, en la Corte Suprema se puede llegar a probar incluso que estos jueces son corruptos. Es decir, que estos jueces
comprados por los demócratas, ¿no? Entiendo, ¿no? Marcial, no sé si ahí eso lo has visto tú también, porque yo vi a Giuliani comentando eso. Sí. Giuliani tiene muy claro el caso. Giuliani no está hablando del tema está hablando del tema de fondo. Giuliani está hablando de que aquí esto es un tema de corrupción sistemática y estructural. Lo que está intentando probar es que si pasó exactamente lo mismo, el mismo fraude en múltiples ciudades importantes, distintas, demócratas, a la vez, a la misma hora, es imposible que fuera espontáneo. Entonces dice, pues me da igual a mí que me desestimen esto aquí o acá, si yo soy capaz de probar que pasó exactamente lo mismo en múltiples ciudades a la vez, soy capaz de demostrar que había una cabeza pensante por encima de todo eso. Por lo tanto, soy capaz de demostrar que la cabeza pensante era el Partido Demócrata y por lo tanto soy capaz de anular completamente al Partido Demócrata. Esa es un poco su tal. Detrás del Partido Demócrata vienen jueces, vienen gobernadores, vienen autoridades locales, viene todo. O sea, el objetivo, que también es un poco el objetivo que tiene Sidney Powell, que a mí es la que realmente me daría miedo, porque esta señora se ha envuelto en la bandera americana y está dispuesta a llegar a los límites más insospechados con tal de defender la democracia. Es una patriota. Se la veía muy afectada ayer, ¿verdad? Se la veía muy afectada. ¿Tú te fijaste cómo se le rompía la voz? Estaba creo que iba a llorar, que llegó un momento en el que iba a llorar. Sí. Ella lo está viviendo, sí. Como de santa indignación, ¿verdad? Sí, total, de no creerlo. Sí. Como Hunter Biden, ¿no? Cuando acompaña a Joe Biden, ¿qué es decir? Sí, más o menos. Con la misma autoridad moral. Pues esta señora estaba completamente ida de decir, es que lo tengo tan claro, es que lo tenemos tan claro, es que vamos a ir a por ello, es que tal, que debe ser tremendo lo que están viendo. Tremendo. Y además que, claro, es que lo dijeron, pero por favor, despierten, decía Rudy Giuliani, despierten, tenemos todas las pruebas, no vamos a estar aquí contando, evidentemente no van a llevar las pruebas en lo que es pruebas físicas y sólidas a una rueda de prensa, como dijo Rudy Giuliani. Nosotros eso lo vamos a demostrar, lo vamos a llevar a los tribunales. Aquí estamos dando una información preliminar de todo lo que tenemos, como por ejemplo que en Wisconsin hay 100.000 votos no registrados, que no pertenecen a nadie y votaron personas que no existen, ¿no? Esa es otra de las cosas. Y eso lo pueden probar. Y lo comentaba Rudy Giuliani. Hoy no está hablando ningún medio de eso. Y que hay pueblos en los que votó un 300% de la población. Sí, eso es bastante curioso, bastante curioso. Y un 150% y hasta un 300% por encima, ¿no? de las personas que... A la que empezaron a llamar en la retransmisión de Periscope la Macarena Olona americana, que es esta chica Jenna Ellis, que es la rubia que salió. Yo la sigo hace tiempo a ella, sí. Y literalmente les hizo un traje a los medios de comunicación que estaban ahí, diciendo, nosotros no hemos venido aquí a presentarle las pruebas, aquí las pruebas se presentan en el juicio, a mí no me importa perder el juicio de la comunicación, yo quiero ganar el juicio legal, ustedes tienen que hacer su trabajo, no lo tenemos que hacer nosotros, les hizo un traje que los avergonzó a todos, y esta chica es fiscal. O sea, no es una rubita brunet de una Barbie de allí, es una fiscal con un prestigio brutal también. Comentabas antes, Marcial... sí, dinos, Elena, dinos. No. Sí. No, yo de todas maneras, hablando de los jueces, de que tienen todas las pruebas y todo eso, yo todavía tengo que decir que tengo bastante desconfianza, incluso hasta de la Corte Suprema. Incluso aunque haya jueces conservadores, porque sí que es verdad que en Estados Unidos el contrapeso, es decir, no te ata a ti, te puede nombrar el presidente, pero no le deben ningún favor. Es el contrapeso que hicieron los padres fundadores, ¿no? Es decir, no lo pueden destituir aunque dictamine una sentencia contra, en este caso, los republicanos, que fueron los que han puesto a estos jueces conservadores. Entonces, yo, de verdad, aquí tenemos a un establishment mundial, porque es que sucede en España, en medios de comunicación de Francia, de Alemania, o sea, ya no digo de China o de cualquier otro país de estas características, o sea, están todos enfrentando a un monstruo muy, muy grande. Entonces, no sé hasta qué punto, y esto lo digo aquí, yo ahí no soy tan optimista, no sé hasta qué punto van a resistir la Corte Suprema a las llamadas que entiendo que ya pueden estar recibiendo y a toda la presión
que van a tener en estos próximos días. Yo ahí no sé tampoco si Marcial qué piensa, entiendo que él está diciendo que va a ganar, pero es que yo ya en un sistema tan corruptible como el que estamos viendo en la actualidad, que nos están ocultando, que los medios de comunicación nos mienten descaradamente, pues Claro, ya no sé hasta qué punto la Corte Suprema no va a claudicar también y finalmente se quitarán a Donald Trump del medio y pondrán al títere que necesitan, ¿no? Tanto empresarios de multinacionales, China, medios de comunicación, a Joe Biden, ¿no? tienes razón. La verdad que yo estaba pensando en la Corte Suprema como el último bastión de la libertad y es bastante naif por mi parte pensar que puede haber un último bastión de la libertad No seamos pesimistas. organizado por personas, pero o sea que puede pasar y son perfectamente corruptibles aunque sean Sí, nominados de por vida. Tienes toda la razón, Elena. O sea, quizá me estaba pasando un poco de decir, al final vamos a llegar a Dios Padre. No, es verdad, es la Corte Suprema y puede tal. Sí que es verdad que hay unos pasos intermedios. Hay unos pasos intermedios que son la Corte Suprema antes de hacer cualquier otro movimiento. El primer paso que tendría que hacer, o el primer paso lógico, es que el 14 de diciembre no permita que no se certifiquen las elecciones porque hay problemas con la certificación de elecciones porque hay fraude. Entonces, eso los padres fundadores, que eran muy inteligentes y conocían al pueblo americano incluso antes de que hubiera nacido, y lo conocían porque probablemente habían vivido mucho y pensaban mucho, lo que hicieron fue, oye, al presidente no lo elige el pueblo americano, al presidente lo eligen los representantes del pueblo americano. Entonces, la primera línea de representantes del pueblo americano son los que elija el pueblo americano en cada estado. Fenomenal. 20 en Pensilvania, 16 en Georgia, 12 en Arizona, los que sean, ¿no? Fenomenal. Esos 20 representantes de Pensilvania, el día 14 de diciembre, tienen que ir a elegir al presidente. El presidente no está elegido. Nadie ha elegido al presidente todavía. Pues el día 14 de diciembre van esos representantes a elegir al presidente. Si algún estado no manda a sus representantes porque esos votos no han sido certificados, esa votación del 14 de diciembre no es válida. No ha existido, no se ha producido. Y entonces pasa al siguiente escalón. El siguiente escalón es la Cámara de Representantes. Entonces, eso es automático, eso lo tiene que decir la Corte Suprema. Dice, bueno, pues el 14 no hay votación de los representantes, pasamos a la Cámara de Representantes. De los delegados, perdón, pasamos a la Cámara de Representantes. Pero además, lo que dijo la Constitución es, y en este caso, en el caso de nombramiento del presidente, la Cámara de Representantes tiene un voto por estado. Y eso significa que un voto por estado son 26 republicanos, 23 demócratas, sería la Cámara de Representantes elegiría a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en ese escenario, en el escenario de que el 14 de diciembre los delegados no estén certificados. Y el Senado elegiría a la vicepresidenta, que probablemente, como es mayoría demócrata, la vicepresidenta sería Kamala Harris. Ese es un escenario mucho más posible que el hecho de que Joe Biden sea presidente. En estos momentos, ilegalmente. Pero en el caso de que todos los republicanos voten por Trump. De nuevo volvemos al último bastión de la libertad, que es también considerar que la gente va a votar en base a sus principios. Es verdad, tienes razón. Claro, es que no estoy acostumbrado como tú a cuestionármelo todo. Sí, estoy muy desconfiada porque siempre hay de esos 26, 2 o 3 que siempre son corruptibles. Bueno, siempre pueden serlo, ¿no? Empezando por Romney, que Romney ya ha dicho que no votaría a favor de Trump. Eso es verdad que Romney no se puede contar. Empezando por él y empezando por los Never Trump, que este grupo los Never Trump son republicanos anti-Trump, que son casi peores que los demócratas, diría, por comentarios, ¿no? que puedes ver en Twitter. Oye, ¿y nos parece que, igual que comentábamos antes, que, bueno, quien conozca la historia de Trump sabe que nunca ha perdido ningún juicio, pero también, si no tengo mal entendido, en su época de estudiante se le conocía por ser un gran jugador de ajedrez? ¿Creéis que quizá tenga algunas en la manga ahora mismo Trump, que sea una prueba tan tangible, de una rotundidad tan voluminosa, que ante los ojos de la cara pública, de la sociedad civil, sea imposible negar el fraude y que no se pudieran dar esas presiones? A ver, de eso precisamente hablaba Lynn Booth el otro día, porque vamos, Lynn Booth dijo que Biden iba a terminar en la cárcel. Sí, o sea, eso lo dijiste tú, Elena,
lo sacasteis vosotros en Libertad Digital y a mí me dejó asombrado porque dije, Sí. bold statement. Este es un tema serio, sí. Sí, sí. Entonces, sí que es verdad que, claro, lees eso y no quieres creértelo, ¿no? No quieres creer que hasta este punto pueda estar la Fundación Clinton implicada, ¿no? En este caso los Clinton, Hillary, incluso Obama también estaría en el ajo metido. Y hablaba, bueno, por supuesto, de las conexiones con el chavismo, con la empresa Smartmatic, y que esto no iba a salpicar mucho más allá de Estados Unidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, las elecciones de Argentina, como dijo ayer Powell, dijo que también fueron fraudulentas y que también lo pueden probar. O sea, estamos ante unos... Hasta en Tanzania. Hasta en Tanzania. También. Sí, sí. Ayer por la noche puse un tuit en el que sale una captura de pantalla de las donaciones a la Fundación Clinton y hay 50.000 euros de la empresa Smartmatic, no, perdón, de la empresa Dominion a la Fundación Clinton. Que también hay una pregunta que me hago ahí, que es, Dominion es una empresa, es una LLC, es una empresa pública con sus directivos y sus cientos de empleados. ¿Por qué no ha demandado al señor Giuliani por difamación? De hecho, dice Giuliani que tiene más de 3 confidentes, eso lo dijo Lynn Booth, que tiene más de 3 confidentes, 3 empleados muy importantes dentro de Smartmatic, que son supervisores dentro de Smartmatic que fueron adoctrinados, enseñados para cometer fraude electoral. Eso lo decía claramente Lynn Booth también, pero es que no solo eso, es que además... es que están implicados, o sea, esto que es tan gordo, por eso yo tengo mis dudas de que la Corte Suprema al final, sea como sea, voten en contra, ¿no? Pero sí, con respecto a lo que decías de Trump, en este caso, bueno, ellos lo que dejaba claro Lynn Booth es que, sea como sea, a ojos de la sociedad, da igual ya aquí los tribunales, sino que a ojos de la sociedad van a quedar como unos auténticos corruptos, ¿no? Y van a sacarlo todo, y que lo van a sacar públicamente. Ya no hablaba de juicios, no hablaba de jueces. Yo creo que incluso, a lo mejor Lynn Booth ya pensando en que podían corromperse los jueces de la Corte Suprema y dijo, pero da igual, es que a los ojos de la sociedad lo que tenemos va a salir todo a la luz y la sociedad verá que ellos son los perdedores y que ellos son los corruptos y que ellos nos han robado las elecciones y que os han engañado a todos, a toda la sociedad. Entonces, eso estaba tan convencido una persona como Lynn Booth, que recordemos que era el abogado de Richard Jewell, esa maravillosa película de Clint Eastwood, que la historia la llevó Clint Eastwood al cine, ¿no? Y que él, como he dicho antes, ganó al FBI, puso en evidencia al FBI, ¿no? Incluso a los medios de comunicación. Y con respecto a Trump es una figura que desde joven, o sea, él tenía un padre, ¿no? Que era el típico padre libertario de Estados Unidos, creyente en amante de la libertad, con los padres fundadores, bueno, me imagino que tendría cuadros por toda la casa, o sea, este típico americano de su tierra, ¿no? Con ganas de prosperar, y eso se lo inculcó mucho a Donald Trump. Para mí Donald Trump es una persona, y no es la primera vez que lo escucho, superdotada. Sí, claro, sí. Pero tú dices esto y Donald Trump es el mismísimo demonio y ya te ponen de loca, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo va Donald Trump a ser una persona? Donald Trump ha levantado un auténtico imperio mucho más allá que su padre. O sea, trabajó con el legado de su padre, pero multiplicó el legado de su padre. Se arruinó y volvió a salir victorioso y volvió a ser millonario. Él no quería ser presidente de los Estados Unidos, nunca quiso, pero se metió a presidente de los Estados Unidos, empezó la campaña de Estados Unidos por la presión social. Y hay un documental en Netflix que, claro, lo quiere dejar como el verdadero diablo que es, pero a mí me hace, que no es, quiero decir, pero me hace mucha gracia porque intentan contar que Donald Trump pues no lo quiere nadie, pues mira que le puso los cuernos a su mujer, que es un depravado, que es alguien que... Donald Trump no bebe alcohol, por cierto, se le murió un hermano alcohólico y a partir de ahí aborreció el alcohol, algo que me parece también llamativo, o sea, gente que no bebe alcohol nunca es muy lúcida. Y en este sentido, Netflix no puede evitar al final poner imágenes y recursos que mientras va diciendo que Donald Trump no lo quería nadie en Estados Unidos, aparecen las imágenes, de verdad, os invito a que lo veáis, está totalmente manipulado, evidentemente es para dejar a Donald Trump como un verdadero demonio,
Pero si lo ves con ojos ya enseñados y dices, bueno, pues Donald Trump no es así, evidentemente, pero vas a ver en las imágenes cómo la gente desde los años 70 en Estados Unidos lo adoran. Van a la inauguración de la Torre Trump y es que lo veneran como si fuera un dios. O sea, lo que es la gente. Abre unas pistas de patinaje en ese Nueva York castigado de los 70, lleno de droga y de corrupción y de mafia, y él se hace con la pista de patinaje y emplea no sé cuántos millones para que los americanos pudieran disfrutar de esa pista. Entonces, vas viendo todo el recorrido de Trump, y el recorrido de Trump es de una persona con ganas, con ambiciones, pero con mucho sentido de la libertad. Se enfrenta al alcalde de Nueva York, se enfrenta a todo el establishment, pero es que lo lleva haciendo desde los años 70. Esto para él muy americano. No es nada nuevo, nada nuevo. Y está muy metido en el ADN americano. Yo estuve viviendo varios años en Estados Unidos y coincidió la época de la campaña de Donald Trump para la presidencia, cuando aquí en España se decía que Donald Trump era de menudo loco, que iba a ganar Hillary Clinton, que pues ya todo el mundo se acuerda de aquello, ¿no? Y yo estaba en Estados Unidos y decía, no entiendo por qué dicen que va a ganar Hillary Clinton, va a arrasar Donald Trump. En ese momento coincidió que me estaba leyendo, me había interesado mucho la figura de Teddy Roosevelt, de Theodore Roosevelt, el presidente de primeros principios del siglo pasado. Y claro, no hay imágenes de Teddy Roosevelt, pero sí más o menos nos conocemos un poco su historia. Era un personaje completamente histriónico. Era un personaje que dejaba la Casa Blanca y se iba a matar búfalos, y fue uno de los que extinguió los bisontes en Estados Unidos. Era un personaje que fue cuando era secretario naval, fue el que forzó la voladura del Maine y nos metió en la guerra con España porque él quería quedarse con el protectorado de Cuba. Es un personaje, un completo histrión, un completo actor, y es un personaje que le adoraban en Estados Unidos y que está en el Monte Rushmore, su cabeza ahí puesta. Y Donald Trump es exactamente igual que Theodore Roosevelt. Tiene el mismo carácter, es igual de histrión, es igual de show business, es igual de actor, es exactamente igual. Yo lo veía y decía, es que este es un personaje creado por y para el pueblo americano. Y lo que tú dices del ajedrez, tienes razón, estoy completamente de acuerdo con el tema del jaque mate, es decir, y este es el movimiento final. Pero en el ajedrez también está la disposición de las piezas. Y la disposición de las piezas la ha venido haciendo en sus últimos 4 años. La orden ejecutiva que firmó hace 2 años es una orden ejecutiva que parece que conoce exacto. O sea, es el guión de lo que está pasando. Oye, y en el caso de una interferencia extranjera, en la tabulación de los datos de los votos, con un software específico, una orden ejecutiva firmada hace 2 años, en la que dice exactamente lo que está pasando ahora. Una de dos: o se está inventando lo que está pasando ahora haciendo uso de la orden ejecutiva, o él sabía lo que habían hecho y puso una orden ejecutiva para cuando volviera a pasar. O sea, efectivamente es un superdotado, como tú dices, Elena. Sí, lo es. Y también hay una conferencia de agosto de este verano que de verdad tú dices, bueno, pues esto es una auténtica barbaridad todo lo que está contando Donald Trump. Pero es que en esa conferencia, si la escucháis, está en internet, punto por punto, Donald Trump va relatando todo lo que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, que a mí no me extraña nada lo que dice Marcial, que ya lo supiera, que hiciera esa jugada y que estuviera esperando. Porque, de hecho, fijaos como ya hace 4 años todos los medios de comunicación dijeron que Donald Trump había ganado porque tenía la ayuda de Rusia, porque era una trama a través de... O sea, y lo sacaron en todos los medios de comunicación. ¿No te parece curioso que todos los medios de comunicación se creyeran la trama rusa y ahora, sin embargo, no se cree ninguno el tema del fraude, que está tan claro? Claro, claro, no es que se lo crean, es que lo más sospechoso fue el día de las elecciones. O sea, ya no es que ya ni se lo crean, sino que el día de las elecciones, como si ellos también supieran, como si estos medios de comunicación, y ya hablo de los americanos, supieran lo que iba a pasar. Porque es que el primer tuit de Trump, yo lo viví en directo. O sea, yo me acuerdo en directo que fui a ver la primera reacción de Donald Trump alrededor de las 7 de la mañana de España y no lo podía ver. Y digo, ¿pero cómo? Digo, ¿esto qué es? No se veía. O sea, es que Jack Dorsey también estaba preparado y su equipo. O sea, estaban todos preparados para lo que ya iba a pasar. Y como la Fox, incluso la Fox, que quiero recordar que la Fox la compró Disney. Es decir, y la Fox es Disney ahora, para que sepamos. Y Disney ya sabemos cómo se ha cargado
la Star Wars, ¿no? Por ejemplo, Sí. se la ha cargado. Eso no se lo perdonaremos nunca. No se lo perdonaremos jamás ni el propio director, ¿no? Que salía, bueno, hay unos vídeos en internet. Entonces, recordemos que al fin y al cabo las corporaciones mediáticas están todas, es un entramado que está dominado por 4 multimillonarios. Es decir, son 4 grupos de poder, ¿no? Antes de 1996, antes de la ley de comunicaciones de Clinton, existían cerca de 70 emisoras en Estados Unidos independientes y todo eso, después de la ley Clinton, empezó a hacerse, vamos, es que son casi un monopolio, porque todas tienen participaciones unas en otras, con lo cual no es de extrañar, y esto explica que estén con el mismo guión contra Donald Trump. Donald Trump nunca ha sido del establishment, nunca ha sido de ellos, pero no lo es desde que empezó, o sea, desde que se dio a conocer, ¿no? en Nueva York. Y por eso no me extraña que Donald Trump conozca muy bien a su enemigo y haya dado esos pasos antes. Sí, claro. Sí, exacto. Por finalizar, bueno, comentabais antes que Giuliani ayer y ya previamente había hecho referencias a cómo esta trama de fraude es internacional, ¿no? Y hacía referencia a Venezuela. Alguna vez se ha citado también a Barcelona, incluso. Os quería preguntar respecto a España, en primer lugar, si realmente hay datos fácticos concretos o indicios de momento que le relacionen esta trama de fraude americana con España. Y por otro lado, si realmente Trump finalmente llegara otra vez a ser presidente, esta vez pondría quizá más énfasis en destapar posibles acuerdos que tuviera, por ejemplo, nuestro querido vicepresidente Pablo Iglesias con Venezuela, la cual supuestamente es la que está detrás de Dominion. ¿Crees que eso podría ser ya? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con España, que parece que esta gente sí tiene algo que ver. ¿Qué os parece? Bueno, a ver, en principio hubo mucha confusión, ¿te acuerdas, Marcial? Porque en principio se nombró a no nos enterábamos, sí. No. Sí, pero sí que es verdad que en un principio Rudy Giuliani nombró a Indra, ¿no? Y después ha sido Scyttel, ¿no? También, supuestamente que estaría implicada. Sí, ha sido Scyttel. Lo que parece que es que obviamente como Indra es la empresa encargada de las elecciones en España y lo que sí es un hecho y está aprobado es que los votos del estado, por ejemplo, de Pensilvania se mandaron esa noche a España y a Frankfurt, o sea, a Barcelona y a Frankfurt para ser recontados y luego desde Barcelona y desde Frankfurt se devolvían a Pensilvania recontados después de pasar por un software. Ese software, claro, obviamente lo que esperaban era que fuera el de Indra. Pero de eso no se ha vuelto a hablar. Yo no he vuelto a hablar. Sí se ha hablado de Scyttel como sí. esa empresa que es una filial de Smartmatic, que es la empresa más. Exacto, que es la empresa venezolana, que es obviamente ahí, si esto está pasando desde el 2006 en Venezuela, después de aquel referéndum constitucional que Hugo Chávez perdió, yo no sé si os acordáis, Hugo Chávez perdió un referéndum constitucional y se puso histérico y se hablaba de que se había roto la mano de pegar puñetazos a la pared y tal, y entonces dijo que jamás volvería a pasar. Fue entonces cuando se trajo a los asesores españoles, que son todos estos, que están la asesoría Neurona y todos estos. Entonces, a mí no me extrañaría que hubiera relaciones bastante más profundas con respecto a Scyttel, asesores políticos y todo lo demás. De hecho, Donald Trump puso en la lista de investigados al equipo de Pablo Iglesias, o sea, no son nuevos conocidos para ya lleva tiempo, claro. Sí. Sí, no, esto viene de antiguo, para ellos es bastante lejano. Claro. Bueno, pues Marcial, Elena, muchísimas gracias por vuestro tiempo con nosotros y muchísimas gracias por la labor social que estáis haciendo, ¿vale? Y nada, y mucho ánimo para continuar con ello. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y mucho ánimo a ti, Elena. Eso es. Igualmente, Marcial. Muy bien, un fuerte abrazo. Gracias.